El sonido fue tan leve que apenas se percibía. Un clic, un zumbido, el leve desplazamiento de aire. Pero Elena lo escuchó. Eran las 3:42 de la madrugada cuando sintió que algo no estaba bien. Levantó la cabeza con el corazón latiendo como un tambor. Estaba en una cama que no era suya. Una cama blanca, inmensa, perfumada. La cama del hombre más poderoso del país. Y él estaba allí, parado en silencio junto a la puerta. Horas antes, la ciudad aún dormía bajo un cielo de neón. En la cima del rascacielos más alto de Manhattan, donde el vidrio reflejaba las estrellas como un espejo líquido, vivía Leonardo Vinci, CEO de Vinci Tech, uno de los imperios tecnológicos más disruptivos del mundo. Con apenas 37 años, ya había sido portada de Forbes, Time y Wired. Genio de la innovación, creador de una inteligencia artificial que revolucionó las ciudades inteligentes. Pero nadie hablaba de su vida privada, ni una foto, ni una declaración. Era una figura tan enigmática como poderosa. Leonardo vivía solo en su ático de 6 pisos, una cápsula futurista suspendida entre el cielo y la tierra. Las paredes cambiaban de color con su voz. La temperatura se regulaba sola. Tenía mayordomos robóticos, hologramas asistentes y cortinas que reaccionaban al estado de ánimo. Lo tenía todo, menos compañía. Su única regla era clara: jamás ver al personal de limpieza. Todo debía estar perfecto antes de las 6:00 am o después de las 11:00 pm. Cualquier otra presencia no autorizada era motivo de despido inmediato. Elena había escuchado esa advertencia. Tenía 28 años, era madre soltera de un niño de 4 y trabajaba para la empresa de limpieza apenas desde hacía 3 semanas. Esa noche, la asignaron por primera vez a la residencia de Leonardo Vinci, y aunque estaba exhausta, aceptó el turno sin quejarse. Necesitaba el dinero. Subió al edificio con el uniforme impecable, su cabello recogido y los guantes en la mano. El ascensor parecía una cápsula espacial. Subió 78 pisos en segundos. Cuando las puertas se abrieron, casi perdió el aliento. Todo parecía sacado de una película de ciencia ficción. Mármol italiano, luces suspendidas como estrellas, una escalera flotante de cristal, jardines verticales iluminados desde dentro. El aire olía a lavanda y tecnología. Comenzó a limpiar en silencio, siguiendo el protocolo. Ningún ruido, ningún objeto fuera de lugar. Aspiró alfombras invisibles, pulió superficies que no se ensuciaban y ordenó cada almohadón como si fuera una escultura. Pasaron las horas. A las 3:30 am llegó a un corredor silencioso. La puerta de roble estaba entreabierta. Dentro, el dormitorio más impresionante que había visto jamás. Una cama blanca, gigante, con sábanas que parecían de nube. Ventanales que mostraban la ciudad envuelta en niebla y luces tenues. Se acercó, solo para contemplar. No podía evitarlo. Sentía los pies temblar del cansancio. Llevaba 12 horas sin sentarse. Se dejó caer en el borde de la cama. Solo un minuto, pensó, solo para estirar las piernas. Pero la suavidad de los textiles, el calor de la habitación, el perfume sutil de los aceites esenciales, todo conspiró para que sus párpados cedieran, y sin darse cuenta, Elena se quedó dormida, abrazada a una almohada que no era suya, en el corazón del territorio prohibido. A las 3:42, la puerta se abrió. Leonardo había terminado una videollamada con inversionistas en Tokio. Iba camino al laboratorio cuando recordó que había olvidado su chaqueta en el dormitorio. Entró sin ruido, acostumbrado a la soledad, pero lo que vio lo dejó inmóvil. Una mujer, dormida, en su cama. No gritó, no llamó a seguridad, no alzó la voz, simplemente la observó. Ella dormía con el rostro relajado, sin temor, sin pretensión, como si aquel lugar no fuera de cristal y millones, sino simplemente un refugio cálido. Había algo en su expresión que lo desarmó. Se sentó en una poltrona en silencio. Pasaron minutos. El sonido que la despertó fue suave, una cuchara chocando con una taza. Al abrir los ojos, Elena lo vio. «Buenos días»,
dijo él con una sonrisa leve. ¿Dormiste bien? Elena se congeló. El corazón le martillaba las costillas. El mundo se detuvo por un instante. Señor, Lo siento mucho. No fue mi intención. Yo estaba tan cansada, solo quería... Tranquila, interrumpió él levantando la mano con calma. No voy a despedirte, tampoco voy a llamar a nadie. Ella no entendía nada. Toma un café, añadió él señalando una taza sobre la mesita. Lo preparé yo mismo. Créeme, sabe mejor que cualquier cosa que hagan mis robots. Ella lo miró incrédula. ¿Era una trampa? ¿Un test? ¿Cómo te llamas? Elena. Lo imaginaba, dijo tomando un sorbo de su propia taza. La mujer que se atrevió a dormir en mi cama. Elena no sabía si debía quedarse o salir corriendo. Estaba sentada al borde de la poltrona, con la espalda rígida y las manos temblorosas, sosteniendo la taza de café. Sus pensamientos giraban a 1000 por hora. ¿Y si todo era una trampa para exponerla? ¿Y si la estaban grabando? Pero Leonardo no parecía molesto. Al contrario, había una calma desconcertante en su mirada. «¿Sabes una cosa, Elena?», dijo él, observando el reflejo de la ciudad en los ventanales. «Hace años que nadie duerme en esa cama. Ni siquiera yo. Paso las noches en el laboratorio o en el sofá del piso 3. Pero hoy siento que hiciste algo que yo no tenía el valor de hacer». Ella lo miró sin entender. «Descansar», explicó. «Permitirte existir aquí dentro como si también fuera tuyo». Elena bajó la mirada. Su hijo, la renta, las horas extras, el cansancio acumulado, todo eso la había llevado hasta ese descuido. Pero lo que más le dolía era sentir vergüenza por algo tan humano como quedarse dormida. «No volverá a pasar, se lo juro», murmuró. «Tal vez debería pasar más seguido», respondió Leonardo sonriendo otra vez. Ese día no hubo consecuencias, ni carta de despido ni llamadas de advertencia. Elena terminó su turno, bajó en silencio por el ascensor y salió del edificio como si hubiera soñado todo. Pero al día siguiente recibió un correo formal. La empresa de limpieza le informaba que, a pedido expreso del cliente, quedaba asignada de forma permanente al penthouse de Leonardo Vinci. Elena pensó que era un error o una broma, pero al llegar esa noche encontró la cocina con una nota escrita a mano. «Prueba este café. Creo que te gustará. L». Los días pasaron, luego semanas, y cada vez que regresaba había un pequeño detalle distinto. Un jarrón con flores nuevas, un libro en la sala con un marcador en una página sobre filosofía estoica, bombones franceses con un post-it, para endulzar la madrugada. Leonardo comenzó a aparecer de forma esporádica, primero al final del turno, luego durante. No daba órdenes, solo hablaba. A veces de tonterías, otras veces de temas profundos. Elena, al principio, respondía con monosílabos. No quería cruzar la línea. Pero él tenía una forma de escuchar que la hacía sentirse segura. «¿Qué haces cuando no estás aquí?», le preguntó una noche. «Cocino, juego con mi hijo. Intento dormir un poco», respondió. «¿Cuántos años tiene?» «4. Se llama Bruno». «Bruno. Buen nombre. ¿Le gustan los legos?» «Le encantan». Leonardo asintió y no dijo nada más. Pero una semana después, en uno de los pasillos del apartamento, había una nueva habitación. Una pequeña sala decorada con una alfombra colorida, una televisión con dibujos animados, una cama infantil y una estantería llena de legos. «¿Qué es esto?», preguntó ella sorprendida. «Por si algún día necesitas traerlo contigo», respondió él, como si fuera la cosa más natural del mundo. Elena no sabía cómo reaccionar. Agradeció en voz baja, con el corazón latiendo fuerte. Nadie le había hecho un gesto así desde que su madre murió. Un día recibió una llamada urgente de la escuela. Bruno tenía fiebre. Ella no sabía qué hacer. Estaba en medio del turno. Se acercó a Leonardo con cautela, temiendo cruzar una línea invisible. «Disculpe, necesito salir. Es mi hijo. Está enfermo y...» «¿Dónde está?», preguntó él levantándose. «En la escuela. Toma mi auto. El chofer te llevará». «¿Estás seguro?». «Elena, si no te vas ahora te voy a obligar a irte»,
dijo él casi en broma, pero con firmeza. Esa noche, cuando regresó, encontró una bolsa con medicamentos, jugos naturales y un peluche nuevo con una nota. Para Bruno, que se recupere pronto. L. La relación entre ellos comenzó a cambiar. Ya no era solo la trabajadora y el CEO, era algo distinto, no romántico todavía, pero sí profundamente humano. Una conexión que se construía sin prisa, con respeto y silencios compartidos. En las redes, algunos comenzaban a notar algo. Leonardo ya no aparecía en fiestas ni en eventos tecnológicos. Su cuenta de Instagram estaba inactiva. Las pocas fotos que surgían lo mostraban sonriendo de forma distinta. Menos perfección, más verdad. Una tarde, un fotógrafo lo captó en una cafetería del Bronx, sosteniendo la mano de una mujer morena con ojos grandes. La imagen se viralizó en segundos. ¿Quién era ella? ¿Una nueva novia? ¿Una asistente? Nadie sabía su nombre, pero en los ojos de Leonardo había algo que nunca antes se había visto. Paz. Los medios especularon durante semanas, hasta que llegó el día que nadie esperaba. Leonardo apareció en la portada de Forbes, no por una nueva invención, ni por una fusión millonaria. El titular decía, el CEO que renunció a la mitad de su fortuna para crear esperanza. Había fundado una organización benéfica destinada a madres solteras en situación de vulnerabilidad. El nombre, Fundación Esperanza de Elena. En la entrevista le preguntaron por qué lo había hecho. Él respondió, porque a veces la verdadera revolución comienza cuando una persona se atreve a descansar en el lugar donde siempre se le dijo que no pertenecía. Y en ese descanso encuentra amor, dignidad y propósito. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo llamaron loco, otros visionario. Las redes estallaron. Analistas financieros intentaban entender por qué un CEO, a la cima del mundo, cedería voluntariamente la mitad de su fortuna para ayudar a personas que no tenían nada. Pero quienes conocían a Leonardo sabían que algo profundo había cambiado en él. Elena, por su parte, no buscó protagonismo. Rechazó entrevistas, evitó cámaras. Cuando la prensa descubrió su nombre, ella ya se había mudado con Bruno a un pequeño departamento en Brooklyn, pagado en parte por un fondo creado por la fundación. No aceptó regalos personales, solo pidió una cosa: poder seguir trabajando, no como empleada de limpieza, sino desde dentro de la organización. Quiero ayudar a otras mujeres como yo, le dijo a Leonardo, mirándolo con decisión. No quiero ser símbolo, quiero ser acción. Él asintió, conmovido, y así Elena se convirtió en la primera coordinadora de campo de la Fundación Esperanza de Elena. Su trabajo era recorrer barrios humildes, visitar centros comunitarios, hablar con madres cansadas, mujeres olvidadas, niñas embarazadas sin familia, escucharlas, entenderlas y darles una oportunidad real. El cambio no fue inmediato, pero fue profundo. La sede de la fundación no estaba en una torre de cristal, sino en un edificio reciclado en el Bronx. Allí, Elena y su equipo diseñaban programas de ayuda, guarderías gratuitas, capacitaciones laborales, becas para estudiar, viviendas temporales para mujeres en riesgo. Cada caso era tratado con respeto, sin lástima. La consigna era simple: dignidad primero. Leonardo seguía al frente de Vincitec, pero con otra mirada. Automatizó procesos, delegó funciones, dejó de obsesionarse con el control. Incluso comenzó a tomar vacaciones, algo que no hacía desde los 23 años. A veces se escapaba con Elena y Bruno a una cabaña en Vermont. Allí cocinaban juntos, leían libros en voz alta y dormían siestas bajo el sol. Una tarde, mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles, Bruno tomó la mano de Leonardo y le dijo: ¿Tú eres un robot? Leonardo se rió. No, ¿por qué lo dices? Porque siempre estás haciendo cosas inteligentes. Créeme, Bruno, algunas de las cosas más importantes de la vida no requieren inteligencia, sino corazón. Bruno lo miró con curiosidad y luego siguió caminando. Elena, unos pasos atrás, observaba en silencio. Había algo mágico en esa escena.
Nunca imaginó que su hijo crecería al lado de alguien como él. Con el paso de los meses, la fundación creció. Se abrieron filiales en Chicago, Los Ángeles y Bogotá. Elena viajaba constantemente, a veces con Bruno, a veces sola. Daba charlas, capacitaba equipos, compartía su historia sin adornos. No era una historia perfecta, era una historia real. En una de esas conferencias, una joven se acercó al final y le dijo: «Gracias, pensé que nunca saldría del lugar en el que nací. Pero ahora sé que pertenezco a donde decida estar». Elena sonrió. Ese era el objetivo. Que otras mujeres descubrieran lo que ella había sentido aquella madrugada, cuando se atrevió a cerrar los ojos en una cama que no era suya. La sensación de pertenecer, de tener valor. Mientras tanto, los medios no dejaban de especular sobre la relación entre ella y Leonardo. ¿Eran pareja? ¿Amigos? ¿Aliados? La verdad era más compleja que cualquier etiqueta. Se querían, se respetaban, se cuidaban, pero no vivían como una pareja tradicional. Dormían en habitaciones separadas, mantenían sus rutinas, compartían lo esencial, la misión, el niño y los silencios. Un día Leonardo la miró mientras ella terminaba de leer un informe. «¿Te arrepientes de haber dormido aquella vez en mi cama?» Elena lo miró entre divertida y sorprendida. «¿De verdad me estás preguntando eso?» «Sí, si no hubieras entrado, si no hubieras cerrado los ojos, nada de esto existiría. Entonces no me arrepiento. Pero tampoco lo repetiría». Leonardo rió. Era verdad. Las cosas más grandes a veces nacen de un error, de una rendición, de un segundo de vulnerabilidad. Con el tiempo, incluso las empresas más grandes comenzaron a imitar el modelo de la fundación. CEOs que antes solo pensaban en cifras, ahora destinaban parte de sus ganancias a fondos comunitarios. Algunos lo hacían por marketing, otros por conciencia, pero la chispa se había encendido. En una conferencia global sobre tecnología y ética, Leonardo fue invitado como orador principal. Subió al escenario con una camisa sencilla y sin notas preparadas. Ante más de 1000 personas, dijo: «El mayor error que cometí en mi vida fue pensar que podía construir un mundo perfecto sin gente imperfecta. Por suerte, una noche, alguien me mostró que incluso la fatiga tiene belleza, que el descanso es un acto de valentía, que el amor no se programa, se permite». La ovación fue inmediata. Esa noche, al volver al apartamento, encontró a Elena dormida en el sofá, con Bruno abrazado a su costado. No quiso despertarlos. Se sentó cerca, tomó una manta y los cubrió a ambos. Apagó las luces con su voz, y en la penumbra, por primera vez en años, se sintió completo. El otoño llegó con vientos suaves y hojas doradas cubriendo las avenidas de Nueva York. Para muchos, era solo otra estación. Para Elena, marcaba un año desde aquella madrugada en que todo cambió. No por haber dormido en la cama del CEO más poderoso del país, sino por haberse permitido sentir que, por un instante, también merecía descanso. Ese día, Leonardo organizó una cena íntima en la fundación. No era una gala. No había fotógrafos ni listas de celebridades. Solo estaban ellas, las mujeres, las Elenas del mundo. Madres, abuelas, jóvenes, todas con historias de lucha y supervivencia. En lugar de discursos pomposos, hubo micrófonos abiertos. Cualquier mujer que quisiera podía tomar la palabra. Una anciana se levantó. Su voz era frágil, pero clara. «Durante años limpié casas en silencio. Me sentía invisible. Pero ahora mi nieta me mira como si fuera una heroína. Gracias por recordarnos que somos más que nuestras tareas». Otra joven, con un bebé en brazos, habló entre lágrimas. Estaba a punto de abandonarlo. No sabía cómo alimentarlo. Pensé que él estaría mejor sin mí. Pero una llamada de la fundación cambió todo. Hoy tengo trabajo, casa y fuerza. Elena escuchaba con los ojos húmedos. Leonardo la observaba desde la esquina de la sala. No dijo nada, no hacía falta. Había creado imperios, pero ese momento era, sin duda, su mayor logro. Cuando terminó la cena, Leonardo y Elena salieron a caminar por la calle. El viento les despeinaba el cabello.
Ella llevaba una bufanda tejida por una de las beneficiarias. Él, una chaqueta simple que había comprado en una tienda local. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, preguntó él. Nunca, pero tampoco imaginé que alguien como tú renunciaría a su imperio por mujeres como yo. No renuncié, lo amplié. Aprendí que hay riquezas que no se miden en cuentas bancarias. Elena lo miró de reojo. Había aprendido a ver detrás del genio, del CEO, del billonario. Lo que había allí era un hombre profundamente solo, que al ser testigo de un gesto tan humano como dormir por cansancio, se reconectó con su propia fragilidad. Días después, Leonardo recibió una oferta de compra por su empresa. Una multinacional ofrecía una cifra astronómica. La junta directiva insistía en vender, pero él hizo algo inesperado. Convocó una rueda de prensa. «No venderé Vincitec», dijo ante los micrófonos, «pero cambiaré su propósito. A partir de ahora, el 30% de las ganancias anuales se destinarán a iniciativas sociales lideradas por mujeres». Las acciones cayeron ese día. Los inversores protestaron, pero al mes siguiente, miles de mujeres en todo el país comenzaron a invertir en Vincitec. Compraban productos, compartían historias, apoyaban la causa. El valor de la marca se duplicó y, más importante aún, se convirtió en un símbolo. Elena, mientras tanto, seguía siendo la misma mujer sencilla que tomaba el metro, cocinaba para su hijo y leía cuentos antes de dormir. Pero dentro de ella, algo había florecido. Ya no caminaba con la cabeza baja, no pedía permiso para existir. Había descubierto su poder. En una de sus visitas a una comunidad de mujeres migrantes en Texas, una niña le preguntó, «¿Usted es famosa?» «No», respondió Elena sonriendo, «solo soy alguien que se cansó un día». Y no se disculpó por eso. De regreso en Nueva York, encontró una carta en su escritorio. Era de Leonardo. No era larga. Solo decía, «Gracias por no haberte ido esa madrugada. Gracias por haber dormido. Gracias por haber despertado algo en mí». Ella la guardó en una caja de madera, junto con los primeros dibujos de Bruno, una flor seca que encontró en Vermont, y una fotografía de ambas manos entrelazadas, la suya y la de Leonardo, sobre una taza de café. La relación entre ellos, aunque profunda, nunca se volvió convencional. No firmaron papeles, no hicieron promesas eternas, pero estaban ahí, uno para el otro. Cuando Bruno se enfermaba, era Leonardo quien pasaba la noche junto a su cama. Cuando Elena tenía dudas, era él quien la escuchaba sin interrumpir. Una noche, durante una tormenta, se fue la luz en todo el edificio. Los sistemas inteligentes colapsaron. Los hologramas desaparecieron. Las paredes quedaron grises. El apartamento, que siempre parecía un templo del futuro, se volvió tan humano como cualquier hogar. «¿Tienes miedo?», preguntó Leonardo encendiendo una vela. «No, estoy acostumbrada a la oscuridad. Yo también, pero contigo es distinta». Se sentaron en el suelo frente a la ventana. El cielo se iluminaba de vez en cuando con relámpagos. Bruno dormía en la habitación contigua. El silencio era cálido. «¿Crees que esto durará?», preguntó Elena. «No lo sé», respondió él, «pero por primera vez en mi vida no necesito saberlo todo. Me basta con sentir». Y así, sin pactos, sin etiquetas, sin guiones, dos mundos distintos se encontraron. No por accidente, sino por necesidad. Porque a veces, lo único que se necesita para cambiar una vida es una cama, un cansancio y el valor de cerrar los ojos. La primavera llegó sin anunciarse, como suelen hacerlo las cosas que de verdad importan. El edificio de cristal seguía allí, altivo sobre Manhattan, pero ya no era el mismo. En sus pasillos flotaba un aire más tibio, más humano. En la cocina el café se preparaba de forma manual algunas mañanas. En la sala, los legos a veces pisados servían como recordatorio de que alguien pequeño jugaba allí. Y en la cama blanca de lino egipcio, alguien dormía, a veces sola, a veces acompañada por un niño que soñaba con naves espaciales. Elena se había acostumbrado a ese nuevo mundo. No era suyo, pero lo habitaba como quien sabe que su presencia es legítima. Ya no pedía permiso para estar, ni se disculpaba por existir.
Había cruzado el umbral de la autoexigencia para abrazar la dignidad. Una tarde, mientras revisaba documentos de nuevos centros de atención en América Latina, recibió una llamada. Era una joven de Medellín que quería agradecerle por el refugio donde ahora vivía con sus 2 hijas. Elena colgó con lágrimas en los ojos, no de tristeza, de plenitud, porque sabía que su historia no era única. Era apenas una entre miles que estaban brotando como flores en el cemento. Leonardo, por su parte, había aprendido a no llenarlo todo con palabras. Sus gestos hablaban por él. Compraba libros que sabía que a Elena le gustaban. Aprendió a cocinar la receta favorita de Bruno. Y cada noche, al terminar sus reuniones, pasaba por la habitación del niño solo para asegurarse de que su cobija no se hubiera caído. En una entrevista, le preguntaron si alguna vez pensó en casarse. «Ya estoy casado con una causa», respondió, «y ella comparte esa causa conmigo». Pero en lo íntimo, su vínculo con Elena era más fuerte que cualquier contrato. No necesitaban etiquetas. Lo que los unía era la elección constante de cuidarse, de escucharse, de estar. Un día, mientras caminaban por Central Park, Bruno corrió hacia un hombre que vendía globos. Quiso uno azul. No tenían. El niño frunció el ceño. Elena se acercó para consolarlo, pero fue Leonardo quien se agachó y dijo, «¿Y si el verde también puede ser tu favorito por hoy?» Bruno lo pensó. Asintió. Tomó el globo verde y siguió corriendo. «Sabes, eres mejor padre que muchos que sí lo son», dijo Elena. «No intento ser padre, solo intento estar presente», respondió él. Ese mismo día, recibieron una invitación para una cumbre mundial sobre impacto social en Ginebra. Querían que Elena hablara como invitada especial. Al principio, ella dudó. No se sentía preparada, pero Leonardo le tomó la mano y dijo, «Tú no eres una historia inspiradora, eres una fuerza, y el mundo necesita verte». En el escenario, frente a cientos de líderes, Elena contó su historia, no como un cuento de hadas, sino como un llamado a la acción. Habló de cansancio, de invisibilidad, de ese momento en que una mujer simplemente se deja caer sobre una cama y, sin quererlo, inicia una revolución. No con gritos, sino con presencia. «Dormí porque estaba agotada», dijo, «pero desperté porque alguien me miró como nadie me había mirado antes. No como un error, no como un problema, sino como una persona». La ovación fue larga y de pie. Al regresar a Nueva York, fueron recibidos en la fundación con aplausos. Pero Elena solo quería volver a su rutina. Tomar café con Bruno, revisar informes, mirar películas antiguas en el proyector del salón principal. El reconocimiento no la mareaba. Había vivido demasiado para perder el equilibrio ahora. Días después, al despertar, encontró una nota sobre la mesita de noche. Era de Leonardo. Decía, «Hoy no hay juntas, ni llamadas, ni correos. Hoy solo hay desayuno, parque y abrazos. Y sí, la cama sigue tendida. Te espero en la cocina. L». Ella sonrió. Se levantó, se puso su bata y caminó descalza hasta la cocina. El aroma del café llenaba el aire. Bruno estaba ya sentado con una tostada en la mano. Leonardo servía jugo con el delantal puesto. «¿Y este milagro?», preguntó Elena. «Día libre mundial para los genios en recuperación emocional», respondió él fingiendo seriedad. Desayunaron entre risas. Después salieron los 3 al parque, caminaron sin prisa y por la tarde regresaron a casa sin agenda. No era una vida perfecta, pero era real. Era suya. Al caer la noche, Bruno se quedó dormido temprano. Elena y Leonardo se sentaron en la terraza, envueltos en una manta. Miraban las luces de la ciudad, como si fuera una constelación sobre el suelo. «¿Crees que algún día alguien contará nuestra historia?», preguntó Elena. «Tal vez, pero lo importante es que no la cuenten como un cuento de hadas, sino como una verdad, como la prueba de que incluso en el lugar más frío y controlado puede brotar calor humano, que incluso un cío puede ser tocado por la ternura de una mujer que solo necesitaba dormir. Y despertar». Leonardo asintió. Luego la miró, con la misma expresión que aquella madrugada frente a la cama. «La mujer que se atrevió a dormir en mi cama me despertó para la vida». Y en ese silencio compartido,
Rodeados de luces lejanas y memorias presentes, Elena comprendió algo más, que el amor, a veces, no necesita nombre, solo espacio, tiempo y el permiso de existir.